Bienvenidos al programa Construyamos Familia, con el terapeuta familiar John Gómez y la psicóloga especialista en familia Paola Criollo. Muy buenos días, estimados amigos, estimada comunidad de Sogamoso y todos los lugares donde la señal de la emisora Sol Estéreo llega. Les saludamos con cariño en este su programa Construyamos Familia. Les habla Paola Criollo y John Gómez, y estamos aquí para servirles. Este programa tiene el propósito de que podamos conversar acerca de algunos temas que podamos aplicar en nuestros hogares, en nuestras familias, siempre buscando tener un mejor hogar. Y es así como hoy tenemos un tema especial, amor. ¿Cuál es ese tema que queremos conversar en esta mañana? Hoy conversaremos sobre cómo gestionar las emociones en familia, así que toma nota. Muy bien, cómo gestionar las emociones en familia. Y es que a través de los años este tema se ha abordado de diferentes maneras. Algunos hablan de control de las emociones, otros hablan de restricción de las emociones, pero hoy en día se habla entonces de gestionarlas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esas emociones que podemos experimentar como seres humanos? Podemos experimentar ira, tristeza, experimentamos asco, alegría, también el miedo, sorpresa. Y es que, como vamos a ver un poco más adelante, cada emoción tiene un propósito específico para nuestra vida. Ahora, estas emociones que acabamos de mencionar son básicas, pero hay una gama muy amplia de emociones. De acuerdo a diversos autores, pueden ser cerca de 200 emociones que podemos experimentar como seres humanos. Así es, amor, y es importante que nosotros investiguemos sobre las emociones, conocer las emociones y identificar nuestras emociones. Muy bien, y cuando hablamos de emociones, entonces, ¿a qué nos referimos? Las emociones son reacciones que experimentamos ante determinadas situaciones. Muy bien, entonces ocurre una situación en mi vida, cualquiera que sea, en la casa, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que yo esté. Y entonces ocurre una situación y ahora yo tengo una reacción. Y es que no siempre estamos al control de las emociones, porque son reacciones, digamos reacciones muy básicas que experimentamos no solamente en la parte psicológica, sino en la parte física, es decir, en todo lo que nosotros somos. Y todas las personas reaccionamos de diferente manera ante las situaciones. Lo que a un integrante de la familia le produce miedo, al otro le puede producir calma. Ok. O sea que cada uno de nosotros reacciona de una manera diferente. Y eso tiene una razón. Y es que somos diferentes. Mira, me hace acordar esto de... ¿Recuerdas una vez que estábamos haciendo deporte cuando estábamos en Bogotá? Y estábamos ahí en el Parque Nacional. Estábamos haciendo deporte y de pronto una señora intentó prender su carro, un Renault 4, recuerdo, azulito, muy bonito, y cuando le dio start al carro, no prendió el carro, sino que se prendió el carro, salió fuego por debajo del carro. Entonces inmediatamente estábamos ahí cerca, no tan cerca, pero más o menos a unos 100 metros, entonces inmediatamente yo me fui corriendo para ayudar a esta señora, pero tú hiciste algo. ¿Qué hiciste, amor? Te cogí para que no fueras. Muy bien, me cogiste fuerte para que no fuera. No era que no quisieras que yo ayudara a esta señora, sino que me estabas protegiendo porque era una situación peligrosa. En el caso de mi esposa, tal vez hubo un poquito de miedo, un poquito de sorpresa, y lo que hizo fue agarrarme fuerte para que yo no me fuera a ir a este lugar peligroso. En mi caso, lo que hice fue ir rápidamente a tratar de ayudar a esta señora. Bueno, finalmente llegué al carro, le dije a la señora dónde estaba el extintor, tomamos el extintor y logramos apagar el vehículo. Entonces no fue algo demasiado grave, pero eso nos muestra que reaccionamos diferente. Así es, las emociones se sienten y no podemos creer que todos debemos experimentar la emoción de la misma manera. Los seres humanos experimentamos las emociones durante todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. O sea que no hay eso como decir, no, es que a partir de este momento no voy a experimentar nada durante esta hora. Sabes que yo he conocido personas que de pronto ante una situación, una experiencia negativa, de una mala relación, dicen, a partir de hoy no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a sentir nada. Bueno, realmente,
queramos o no, todo el tiempo estamos experimentando estas emociones. Y es que estas emociones se sienten en el ser, pero no todos reaccionamos igual porque cada uno de nosotros somos diferentes y debemos respetar esa diferencia. El papá tiene ciertas emociones o experimenta ciertas emociones, la mamá las vive de otra manera, los hijos de una manera diferente, los esposos de una manera diferente. Así es, y muchos de los problemas en el hogar se incrementan por no respetar la emoción del otro. Es más, en algunos momentos etiquetamos a miembros de la familia con una emoción. Tú eres mal geniado. No somos una emoción, todos experimentamos las emociones. Y es que el problema o la situación ocurre cuando queremos que el otro, la esposa, los hijos, el esposo, bueno, con quien convivamos, entonces piensen y reaccionen de la misma manera que yo hago. Y realmente no es así. Cada uno vive unas emociones diferentes porque somos diferentes. Si vivimos 4 en una familia, podemos experimentar 4 emociones al tiempo. Uno puede estar con ira, el otro puede estar triste, el otro puede estar muy alegre y el otro puede tener miedo. Y eso es normal. Ok, no debemos condenarlo. No debemos condenarlo. Muy bien. Pero eso hace que se incremente el problema por nosotros no respetar que cada uno viva y experimente su emoción. Entonces, en resumidas cuentas, como se dice, ¿las emociones son buenas o son malas? Ni buenas ni malas, tenemos derecho a experimentarlas, a vivirlas. Y es que ese es el problema, podríamos decir, o la circunstancia, que queremos señalar algunas emociones como no, esta emoción no está permitida, o esta no es buena, entonces aquí en el hogar nadie puede experimentar, coloquemos un ejemplo fuerte, nadie puede estar triste en este hogar. En este hogar todos somos alegres, nadie puede ser triste, o nadie puede tener un momento de ira. Bueno, realmente podemos experimentar cualquier emoción en cualquier momento. No pueden haber emociones buenas y otras que son prohibidas o malas, porque estas emociones solamente ocurren, llegan, se sienten y se enfrentan. Entonces, amor, si lo malo no son las emociones, entonces, ¿en qué debemos enfocarnos como familia para que no se salgan de control? Es decir, una cosa es que yo esté airado, que esté molesto por algo, y otra cosa es que haga daño a los demás. ¿Cuál es como esa línea en hasta dónde permitir una emoción, cuándo restringirla o gestionarla, diríamos? Claro que sí. Es importante primero nosotros identificar qué emoción estamos experimentando, cuál es el nivel, cuál es la intensidad de esa emoción que estoy sintiendo, y también identificar en cómo calmarme. Ok, o sea que puedo airarme. La ira es una emoción que todos podemos experimentar. El asunto es en la intensidad, es decir, cuando ya no solamente me airo, sino que, mejor dicho, se dañó todo en casa, tiré las cosas, grité o golpeé, di un golpe a mi familia, ya el asunto ahí se sale de control y entonces no estaríamos gestionando esa emoción. O podemos estar tristes, como una de estas emociones fundamentales que hemos mencionado. Pero una cosa es estar triste y otra cosa es un día triste, 2 días tristes, un mes triste. Entonces ahí ya estaríamos hablando de una gestión emocional no tan adecuada. O cuando permitimos que las emociones se desborden y ahora hacemos daño a nuestros seres queridos por no gestionar esa emoción. Así es, y al no gestionar las emociones también nos hacemos daño a nosotros mismos en nuestra salud física. Muy bien, entonces podemos airarnos, pero no estoy autorizado a maltratar. Podemos estar tristes, pero eso no quiere decir que me haga daño a mí mismo, que me golpee. Puedo estar triste, pero no puedo atentar contra mi vida o mi integridad, ni contra la vida o integridad de mis seres queridos. En otras palabras, amigos, este asunto de gestionar las emociones se vuelve vital para prevenir la violencia intrafamiliar y sobre todo para tener un buen ambiente en casa. Así es, porque si nos permitimos vivir las emociones, experimentarlas, las identificamos y las gestionamos, pues nos vamos a dar los espacios para cada uno vivir, disfrutar de nuestras emociones y a la vez para disfrutar de un buen ambiente familiar.
Como tú mencionabas, amor, cuando las emociones se salen de control y nosotros no las gestionamos, vamos a lastimar con nuestras palabras o con nuestras acciones. Y ya esto pasa a ser una violencia intrafamiliar. Muy bien, entonces esta llega a ser una palabra muy importante para el diálogo que estamos teniendo hoy, y es la palabra gestión de las emociones, o la frase gestión de las emociones, que hace referencia a poder ser consciente de lo que vivimos, la manera como reaccionamos, conocer que cada uno de nosotros puede experimentar diferentes emociones y aprender entonces a vivirlas, aprender entonces a gestionarlas. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. Muy bien, y entonces hablando de esta gestión emocional, nos surge la pregunta, ¿cuál es entonces el propósito? ¿Cuáles son esos propósitos que tienen las emociones en nuestra vida? Entonces, a ver, retomemos esas que tú mencionaste al inicio, como fue el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa. ¿Qué sentido, qué propósito tienen estas emociones? Por ejemplo, el miedo. El miedo nos ayuda a protegernos. Un ejemplo, ocurre alguna situación y entonces ahora sentimos miedo. Es importante sentir miedo porque si no lo sentimos podemos abordar una situación sin ningún tipo de cuidado. Entonces el miedo nos ayuda a protegernos, a ponernos alerta, a sentir que algo no está bien y ya en la mente ir pensando qué vamos a hacer para protegernos. Así es, amor, ese es el propósito de la emoción del miedo. Es una alerta que nos permite reaccionar ante determinada situación. Pero cuando experimentamos el miedo constantemente en nuestra vida, también podemos hablar de una alteración en nuestra salud emocional y en nuestra salud mental y debemos prestarle atención. Ok, cuando te refieres a cuando ya aparece un miedo, pudiéramos decir, continuado, frecuente, constante y a veces, si puedo agregar esta palabra, irracional, es decir, hay una situación que puede darnos miedo, pero hay otras que podemos manejar que no llegan a ser, digamos, tan fuertes, tan traumáticas, tan difíciles, hablando de situaciones, pero entonces ahora la cantidad de miedo como que es demasiada en comparación con la situación que la genera. Entonces es allí donde debemos, por supuesto, trabajar en nuestra vida para abordar, para gestionar de una mejor manera esta emoción. Así es, amor. En algunos momentos vamos a viajar a Bogotá y estamos imaginando que el bus se va a accidentar, tenemos miedo porque de pronto nos van a robar. Si me invitan a un viaje al mar, entonces no voy porque el avión se puede caer y entonces experimentamos esas emociones al extremo. Y constantemente donde ya se está alterando y afectando mi salud emocional y mental. Muy bien, o sea que el miedo me ayuda a protegerme, pero tampoco puedo vivir en una cápsula alejado de todas las situaciones que me pueden generar alguna situación como temor o como miedo. Entonces, mira, ten en claro que el miedo es importante, que esta emoción nos ayuda a protegernos, darnos ese sentido de protegernos frente a alguna circunstancia. Pero así como con todas las emociones, cuando experimentamos el miedo de manera constante, frecuente, o a veces con situaciones que no llegan a ser tan riesgosas para nuestra vida, entonces, por supuesto, puede haber una descompensación emocional, pudiéramos decir, que requiere un acompañamiento, un tratamiento. Bueno, hablemos de una segunda emoción. ¿Cuál sería esa segunda emoción a referirnos? La ira. Muy bien, y la ira entonces es esa emoción que sentimos frecuentemente, no sé si les ha pasado, pero entonces como que se sube un calorcito, ¿cierto? Por todo el cuerpo. Inclusive dejamos de percibir como tanto oxígeno en el cerebro y nos invita como a reaccionar de una manera muy fuerte. Entonces la ira lo que busca es la defensa, lo que busca es externalizar un problema que tenemos dentro, una situación, y ahora nos permite prepararnos para la defensa. Así es, amor, y todos en algún momento y todos los días experimentamos esta emoción.
pero es importante gestionarla, porque con la emoción de la ira es una de las emociones que más nos lastimamos unos a otros, porque entonces podemos decir, no, es que yo digo las cosas, y en ese momento que estoy con ira o estoy enojado, entonces grito, maltrato, lastimo, porque yo sí digo las cosas. Eso no es decir las cosas. Decir las cosas es vivir la emoción de la ira, pero tomarme un tiempo para calmarme, y ahora sí puedo expresar, mira, me gusta, no me gusta lo que hiciste, me gustaría que las cosas fueran diferentes, porque tenemos derecho a expresar lo que sentimos y lo que queremos. Muy bien, y más adelante en otro programa les hablaremos acerca de cómo conversar acerca de las diferencias, porque hay parejas o familias que se acostumbran a no decir nada, es decir, no están de acuerdo con algo que ocurre, pero no digo nada para evitar un problema. Eso es algo peligroso, ¿sabes? Porque hay personas que funcionan como una olla express o una olla pitadora. No dicen nada, pero van acumulando presión, y cuando llega el momento, entonces ahora que corran todos porque se desbordó esa ira. Si bien la ira nos ayuda a defendernos, la ira nos ayuda a estar también alertas, podríamos decir, a ir en contra de la injusticia, porque hay situaciones que ocurren tanto en casa como en cualquier circunstancia que como que nos genera ese sentido de que no está bien, esto no está bien, yo no puedo permitirlo. Entonces la ira tiene esa función de que podamos externalizar eso que sentimos en el corazón. Pero como tú has mencionado, amor, a veces permitimos que salga de sus cabales, que se desborde, y es ahí donde vienen los daños para nuestra familia. Así es, amor, y también tener en cuenta que la emoción de la ira es una de las emociones que más afecta nuestro sistema físico, porque cada uno de los órganos de nuestro cuerpo se ve afectado en ese momento que nosotros experimentamos ira. Si estamos enojados constantemente, podemos tener la tendencia a sufrir de una hipertensión arterial, me puede dar hasta un infarto, porque en ese momento el ritmo cardíaco se acelera, y si yo no lo gestiono, me puedo enfermar. Un pequeño tip entonces aquí para gestionar la emoción de la ira: tenemos que respirar. ¿Estás airado? ¿Estás airada? Tómate un momento, no contestes inmediatamente, no vayas a buscar el problema, sino tómate un tiempo para respirar, para calmarte. Poder gestionar esta emoción entonces se hace algo muy importante. Bueno, rápidamente hablemos acerca de otras emociones como la tristeza. A veces queremos restringir la tristeza en casa. Uno de nuestros hijos, o el esposo, o la esposa, algún miembro de la familia está triste y le decimos, no estés más triste. Pero la emoción de la tristeza nos ayuda a retirarnos hacia el interior, a reflexionar sobre si lo que hemos hecho está bien o no estuvo tan bien. Entonces debemos permitir también esta emoción. Nuevamente volvemos a la palabra clave del día, y es la palabra equilibrio. Debemos entonces permitir la tristeza, pero también si ya llevamos muchos días tristes, si no le encontramos nada de color a esta vida, todo lo vemos gris, entonces ahí es necesario avanzar un poco más en la gestión de esta emoción. Así es, amor, y con la tristeza experimentamos otra emoción que es el llanto. Muchos hombres o los niños, a veces nosotros les cohibimos de experimentar esa emoción del llanto frente a la tristeza, porque decimos, los hombres no lloran. Así es, y entonces esto puede ser complejo decirlo, no nos gusta admitirlo, pero pudiéramos decir que por cultura, por tradición, si se puede decir de alguna manera, o por hábitos que hemos tenido a través de años en las familias, los hombres no tenemos el derecho de expresar esta emoción, de la tristeza, de llorar. Y entonces generalmente, como no se puede expresar a través de la tristeza, se expresa a través de la ira, y es donde vienen algunas circunstancias bastante difíciles. Así que también debemos permitirnos experimentar esta emoción como es la tristeza, que nos permite reflexionar, ese retiro hacia el interior. Ahora, ¿qué tal si hablamos de esta otra emoción que es la alegría? ¿Cuál es el propósito de la alegría? La alegría busca ayudarnos a relacionarnos con las otras personas. La alegría genera ese bienestar, esa sensación de calma, esa sensación de paz en nuestros corazones. A veces queremos restringir la alegría. Llega uno de los chicos contento
o una de las chicas contenta del colegio y inmediatamente, ¿usted por qué viene tan contento? ¿Qué fue lo que pasó? Y queremos restringir esa emoción. No, señor, aquí en esta familia somos serios. Bájele a esa alegría que tiene. No podemos restringir tampoco esta emoción. Volvemos nuevamente, ¿no? Hay situaciones de situaciones. Si estamos en un sepelio, en una situación que requiere cierta compostura y llegamos nosotros con una emoción de una manera muy diferente, bueno, debemos tener cuidado y también aprender a gestionar esta emoción. Cada emoción tiene su momento, cada emoción tiene su lugar. Debemos permitirlas, pero también debemos entonces gestionarlas. ¿Qué otra emoción podemos revisar en esta lista que estamos leyendo? Claro que sí, amor. Podemos hablar también de la emoción del asco, que esta emoción nos permite hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo. Muy bien, entonces hay situaciones que ocurren que inmediatamente nos hacen decir, uy, ¿esto qué es? Y nos generan ese asco. Esta emoción es importante porque nos ayuda a diferenciar entonces entre las cosas que nos hacen bien y las cosas que definitivamente no nos hacen bien. Ahora está también la emoción de la sorpresa. Cuando ocurre algo y ahora reaccionamos, todos volvemos a lo mismo, todos reaccionamos de una manera diferente. Y la sorpresa nos ayuda también a protegernos. De un momento a otro alguien nos saluda por detrás y nos dice, hola, ¿cómo estás? Inmediatamente sentimos esa sorpresa y el asunto es que no experimentamos a veces una sola emoción al tiempo, sino que experimentamos sorpresa. Nos puede dar miedo que alguien nos haya tocado sin que nos haya avisado, nos puede dar ira o nos puede dar alegría cuando nos damos cuenta que es un ser querido o un amigo que hace rato no veíamos. Entonces la sorpresa también hace parte de esas emociones fundamentales y que son importantes para nosotros. Así es, amor. Entonces hemos hablado de esas emociones básicas, pero yo me gustaría retarlos a poder investigar un poco más sobre las emociones para aprender a ponerle nombre a nuestras emociones y saber por qué las estamos experimentando y de esta forma también respetar el espacio cuando el otro está viviendo sus emociones. Muy bien, entonces para ir ya cerrando nuestro programa de hoy, vamos a tomar una parte para hablar acerca de qué debemos hacer. Es decir, hemos hablado que podemos experimentar las emociones, hemos hablado que hay que respetarlas, que hay que gestionarlas, hemos visto alguna de ellas. Pero, ¿cómo hacer entonces? Vamos al cómo. ¿Cómo gestionar las emociones en casa, en familia? Así es, amor. El paso número 1 es reconocernos, identificar nuestras emociones. Entonces, ¿qué reacción fisiológica me envía mi cuerpo cuando estoy experimentando la emoción? Para yo poder ponerle nombre a mi emoción. Muy bien, o sea, debo trabajar para saber cómo reacciono cuando enfrento una situación. Así es, amor, porque yo puedo decir, no, es que estoy triste y siempre mencionar que estoy triste, pero puedo estar decepcionado. Ok, y solamente no debo hacerlo para mí, sino que también debo aprender a identificar cómo mi ser querido experimenta esa emoción, ¿sí? Así es. Primero iniciamos por nosotros, ponerle nombre a nuestras emociones, identificar nuestras emociones, reconocerlas. Cuando logramos reconocerlas en nosotros mismos, entonces ahora también puedo reconocerla en mi familiar, preguntar. Es importante. Y esto me hace pensar que debemos conocernos más en familia. A veces no nos conocemos tanto. No sabemos cómo mi esposo, mi esposa, cómo mis hijos experimentan esa emoción cuando están pasando por una situación compleja. Quiere decir esto que para gestionar mejor las emociones debemos compartir más tiempo en familia para conocernos, compartir salidas, hablar, compartir los alimentos, pero a veces ocurre que puede pasar toda una semana y ni siquiera nos sentamos juntos a desayunar, a almorzar, a cenar y nos conocemos poco. Y cuando viene la pregunta, ¿qué está pasando tu hijo? ¿Qué está viviendo tu hija? ¿O por qué tu mamá se ve de esta manera? ¿Por qué la noto como triste o como...? No, yo no sé. Debemos conocernos más. Si no contamos con nuestra familia, entonces ¿con quién vamos más a contar? Debemos entonces reconocernos e identificar nuestras emociones y la de nuestros seres queridos. Así es, amor. Debemos preguntar, ¿qué tienes? Mi familiar me responde, estoy triste, pero a veces nosotros cuestionamos y decimos, no, tú no estás triste, lo que estás es enojado conmigo. ¿Es un error? O sea que primero tenemos que preguntar. Si vemos que algo pasa,
tanto con nosotros como con otra persona, entonces preguntar ¿cómo te sientes? ¿Qué estás experimentando? ¿Qué es lo que siente? Cuando la persona nos diga qué es lo que siente, como en este caso que tú nos colocabas, estoy triste, entonces tenemos que respetar esa emoción, entenderla y no decirle, no, lo que pasa es que usted está bravo conmigo, usted no quiere hablar, oye, y entonces la otra persona está triste, tiene un problema y aparte de eso le sumamos toda esa retahíla que nosotros le vamos a decir. Así es, amor. O cuando nos preguntan, ¿qué tienes? Mira, estoy enojado, no puedo conversar ahora, en vez de ponernos a echar cantaleta. O sea que debemos responder con sinceridad. Cuando nos pregunten, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento de esta manera. Es bueno que quienes nos rodean sepan también lo que estamos viviendo. Esto no es fácil, debemos trabajarlo en el tiempo para poder aprender a gestionar nuestras emociones. Entonces el primer punto, reconocernos e identificar las emociones. ¿Cuál sería ese segundo punto para gestionar las emociones? Bueno, aquí trabajamos en la comunicación asertiva y es expresar lo que sentimos. Amor, ¿qué tienes? Estoy triste. No es no sé, porque el otro no tiene esa capacidad de leer mi mente. O sea que somos una familia, pero no somos ni adivinos, ni profetas, ni brujos o algo así. Es decir, en otras palabras, no podemos saber lo que el otro está pensando. Ese es un peligro también a veces en nuestros hogares, porque damos por sentado que sabemos lo que el otro está sintiendo. Es que ella está brava conmigo, está bravo conmigo, o no quiere esta cosa o la otra. Así que debemos también expresar lo que sentimos. Mira, hoy amanecí triste, no sé ni por qué amanecí triste, pero me siento así, o me siento airado, o estoy muy alegre. Así es, y cuando expresamos también es importante la otra parte, aprender a escuchar. Mi pareja me menciona que está triste, o sea, mi pareja está triste y le voy a dar su espacio para estar triste. Muy bien, y vámonos entonces a la última. No por ser la última, yo creería que es una de las más importantes. Es una de las más importantes y es aprender a identificar los detonantes. Es decir, ¿qué es lo que descontrola a mi esposo o a mi esposa? ¿Qué señales me va dando de que está perdiendo el control? Cuando estamos conversando y algo no nos gusta y pasa de la conversación, sube el tono de la voz, empiezo a ver que sus puños se ponen cerrados, que su cara se pone roja, la respiración está ya así como muy fuerte. Entonces allí tenemos que aprender a identificar, oye, mi esposo, mi esposa está perdiendo el control. ¿Qué debo hacer cuando sé que mi ser querido está descontrolándose en su gestión emocional? Bueno, puedo darle un espacio para que se pueda calmar. Si en ese momento yo voy a insistir en que me cuente un poco más, pues lo que voy a hacer es que se intensifique esa emoción. Muy bien, entonces debemos aprender a identificar qué nos detona y aprender a controlarnos también a nosotros mismos. Si ya sé que esta situación me genera una descompensación, pues trato de evitarla o le pongo un límite para no ir a descompensarle. Debemos identificar qué nos calma, como caminar, respirar, escribir, tomar agua, darnos un tiempo, cantar, y bañarnos. Es decir, debemos identificar qué es lo que nos calma. Así es, amor. Y después de que nosotros identificamos, reconocemos, expresamos nuestros sentimientos, identificamos los detonantes, nos damos ese espacio para calmarnos, es importante conversar. Porque si nosotros no conversamos después, estamos evadiendo. Muy bien, estimada familia, amigos, hemos conversado hoy acerca de la gestión emocional. Este es un tema muy especial y queda mucho por tratar. Por eso queremos invitarlos dentro de 8 días a la misma hora para seguir conversando en familia acerca de este tema y muchos otros temas. Recuerda reconocer e identificar tus emociones. Preguntar acerca de qué está experimentando el otro, expresar lo que sentimos y también identificar las cosas que nos descompensan para poder gestionar muy bien nuestras emociones. Darnos permiso de vivir las emociones y respetar las emociones del otro. Muy bien, entonces un feliz día para todos y nos vemos dentro de 8 días. Nos escuchamos a través de este medio para continuar abordando estos temas especiales para nuestra familia. Muchos saludos para todos.